quizás no tiene mucha relación con el género, salvo con la obesidad. Vamos a ver un tema muy importante, que es el trastorno de la conducta alimentaria, anorexia y bulimia, ¿no? Ustedes están notando todo lo que es pediatría unidad, ¿no? Ahora, cuando lleguen a lo que les toca rotar conmigo, yo les hago una práctica de esto, así que pongan atención. Bueno, vamos a hablar sobre lo que es la trastorno de conducta alimentaria, anorexia y bulimia. ¿Quién es este pata? ¿Se acuerdan? Enrique VIII, ¿no? ¿Quién fue Enrique VIII? Entonces, fíjense que el comer data de una prácticamente la historia de la humanidad, y en general la historia de la humanidad, las culturas han mostrado una conducta alimentaria desordenada, ¿no? Inclusive hasta el día de hoy. Y producto de eso lo que vemos en la actualidad, mucha obesidad, pero también estamos viendo que ha incrementado con los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Antiguamente el sobrepeso y la obesidad significaban signos de poder y salud inclusive. Y eso no está muy lejos. Ustedes las abuelas, sus abuelitos le han dicho que el niño gordito es un niño feliz y sano, ¿no? Todavía arrastramos eso. Y eso viene ancestralmente. En la época medieval, la gente que era gordita, era obesa, mejor dicho, tenía riqueza y poder y se le consideraba una persona sana, ¿no? Por otro lado, la restricción alimentaria era todo lo contrario, ¿no? En personas que tenían situación económica precaria, que se restringía la alimentación, le daba un carácter religioso y penitencial, ¿no? Era más espiritual, más elevado, o sea, la gente que por situaciones X no podía comer. Y los banquetes tuvieron un marcado carácter social y sagrado, ¿no? La gente de esa época, que tenía el poder, la mayoría eran obesos, aunque ahora también va, la cosa también va por ahí, ¿no? Y para poder seguir comiendo, ellos se provocaban el vómito para seguir comiendo, ¿no? Porque ustedes cuando se van a una cena, a una reunión, así les sirven la mejor presa, les sirven una parte de pavo, de pollo, de lo que sea, ¿no? En cambio, en esas épocas no existía eso. Una persona se comía un pollo entero, un pavo entero. Entonces, ¿quiénes podían hacer eso? La gente que tenía dinero y poder, ¿no? Entonces, los más famosos, ya la historia habla de la más famosa anoréxica, que es Catalina de Siena. A los 7 años refería la primera visión a Jesús, empezando a rechazar las comidas y se imponía autopenitencia, ¿no? ¿Quién conoce Arequipa? ¿Conoces el convento de Santa Catalina? Es en relación a Catalina de Siena, ¿no? Luego ya ella fue canonizada, etc., ¿no? Pero la historia de la medicina lo refiere como una de las primeras anorexias. Entonces la palabra anorexia era utilizada por los médicos como sinónimo de falta de peso, inapetencia y cierto trastorno del estómago, ¿no? Fíjense, todavía no había un criterio concreto. Richard Morton fue el primero que le hizo una descripción del cuadro de anorexia y lo describió en una paciente de 18 años con síntomas como adelgazamiento, dedicación obsesiva al estudio y pérdida de apetito, ¿no? Por ahí más o menos se iba ya vislumbrando lo que podría ser más adelante. En el siglo XX se conoce anorexia como un miedo al engordar. Antes del siglo XX no era claro si muchos de los padecimientos que tenía era por miedo a engordar o no. O sea, no estaba muy claro. Cuando aparece Sigmund Freud, le da otro carácter en relación a la actividad sexual. Él decía que el apetito eran manifestaciones de la libido o impulsos sexuales, ¿sí? Sin embargo, Sigmund Freud no
no tuvo en cuenta la parte de la situación social del paciente, ¿no? Y en sociedades primitivas, el ser obeso o gordo era también sinónimo de atractivo sexual, ¿no? Estamos hablando de sociedades más primitivas, ¿no? Y eso le daba al hombre que tenía a su pareja una mujer de mucho peso, le daba estatus, le daba un prestigio. Todo eso ha ido cambiando por el transcurso de los años, ¿no? Y esto se ha ido generando en relación a lo que es la belleza en relación a las culturas, ¿no? Sin ir muy lejos, en los años 50 del siglo pasado, la belleza de la mujer no era lo que contamos ahora. ¿Ustedes se acuerdan de la modelo más famosa en los años 50 del siglo pasado? ¿Quién fue? ¿Una norteamericana? Marilyn Monroe, ¿no? Y ella era una delgada, pero era la belleza de ese momento. ¿Cómo ha ido cambiando la percepción de belleza, fundamentalmente la belleza femenina? Ha ido cambiando totalmente a lo que en los años 90, en el inicio de los años 2000, a lo mejor dicho en los años 2000, se prohíbe modelos muy delgadas, porque la mayoría tenían estos trastornos mentales, ¿no? Entonces fíjense estas esculturas, ¿se ve? ¿Se ve? Son de épocas prehistóricas, fíjense. Y estaban con aumento de peso, ¿no? Esta es una pintura, no sé si se ve bien, pintura de Goya, ¿no? ¿Cómo se llama esta pintura conocida? ¿La traje? Fuerte, no escucho. ¿Quién se acuerda? Es una pintura de Goya famosísima, ¿no? Entonces, lo que ustedes ven es que Goya pintaba lo exhibía como signo de belleza, ¿no? En esa época también el ser corpulento no era mal visto, a pesar de que no tenían conciencia de que tener mucho peso generaba problemas de salud. Entonces, hagamos una revisión histórica de lo que es la anorexia. Ya después del siglo XIX, ya se ve la anorexia como una entidad clínica, ¿no? Fíjense la evolución en los años, como en los años de la década del siglo XIX se llamaba asepsia histérica, y la SEC es el que le pone el nombre de anorexia histérica. Y así una serie de evolución, habíamos hablado de Freud, pero en 1914 es que recién se le da un carácter que tenía que ver con una patogenia endocrinológica llamándose caquexia superficial. En 1960 se dice que tenía que tener muchos abordajes, y en 1965 ¿se escuchan lo del fondo? No se escucha. Sí, ahora. O sea que no puedo ver, ¿no? Ahora. Bueno, entonces, en 1965, como habíamos dicho, se hace un simposio en Waddington, donde se dice que es una entidad que tiene que ser de un carácter pluridisciplinario, ¿no? O multidisciplinario. Recién en 1973 Bush dice que es una alteración de la imagen corporal, una imagen interoceptiva. O sea, recién se dan, en los años 70, se dan cuenta que esto es un trastorno de la percepción del ser humano, ¿no? Y los criterios diagnósticos se acuñan en la DSM-3, seguramente estamos en la DSM-5. Este es uno de los primeros casos publicados de anorexia en una revista de Centroamérica. Miren esta niña de 14 años, publicada en 1958.
O sea, es una niña que presenta una enfermedad en 1958 que pesaba 42 kilos y en enero de 1960 llega a 22 kilos. Fue publicada en una revista médico-psiquiátrica en 1962 por el doctor Escobar. Es una revista de centro médico. Esta niña fue recuperándose progresivamente y el tratamiento consistió en psicoterapia, administración de abundantes carbohidratos, proteínas, lípidos y vitaminas. Paralelo al aumento de peso fueron desapareciendo los síntomas y hasta la actualidad, refiere en ese artículo de 1961, no se ha observado una recaída. Este es uno de los casos en Latinoamérica, uno de los primeros casos presentados en la década de los 60. El aspecto neurobiológico tiene muchos aspectos. Sabemos que es un trastorno o un trastorno que tiene que ver mucho con el trastorno de la ansiedad o depresión, que es un desequilibrio de neurotransmisores, que ustedes lo saben, ¿no? Generalmente relacionado a la serotonina, ¿no? Pero ¿cuáles son los factores de riesgo en relación a la persona con conducta alimentaria? Por ejemplo, ¿qué factores predisponen? Puede haber una predisposición genética, se puede ver en familias. Actitud y cultura familiar es importante, ¿no? Generalmente en nuestras culturas tenemos muchas zonas del Perú donde se come mucho. ¿Quiénes son del norte acá? Los que son del norte comen mucho. Si cuando uno va a una invitación, se ofenden si ustedes no comen lo que ellos comen. Ellos comen cerdo. Ustedes comen un cerrito y ellos quieren comer un cerrote. Entonces hay que adecuarse a esa cultura. Entonces salir de esa cultura alimentaria también puede generar un problema. La depresión, los rasgos de personalidad, nosotros podemos ver en niños ya, niños que no tienen una personalidad adecuada, son niños muy sosegados, reprimidos, etcétera, que pueden condicionar esa personalidad como un factor de riesgo, ¿no? Enfermedades o problemas físicos que pueda tener un paciente o dietas restrictivas que pueden empezar a tener estos niños, ¿no? Tienen que fijarse porque no puede ser que el micro no funcione. Hay factores precipitantes, ¿no? Por ejemplo, la pérdida familiar, la pérdida de un amigo, un desastre natural también, ¿no? Inclusive hasta la muerte de una mascota puede generar que una persona que tiene una personalidad determinada o un aspecto genético determinado para desarrollar la enfermedad. Problema de la maduración de la esfera sexual. Ustedes van a ver jóvenes de 12, 13, 14 años que se comportan como niños de 7, 8 años que no ven su sexualidad todavía. El aumento de peso es uno de los factores más importantes. Muchos de los pacientes que tienen anorexia han sido obesos primero. Generalmente en la población femenina, pero ahora estamos viendo también en la población masculina. Primero fueron obesos y después hacen anorexia. Ahora viene una reflexión. Ustedes ven televisión, ¿sí o no? Ven estos programas que dan en las tardes, esos realities, y ustedes ven cómo están los hombres y cómo están las mujeres, y muchos de los programas estos los ven los adolescentes. Y muchos de los adolescentes que ven estos programas son obesos. Entonces, para querer imitar a sus ídolos, ¿qué hacen? Dejan de comer. Y se obsesionan para, entre comillas, tener una mejor figura, porque supuestamente estos son personajes de éxito. Entonces, esta gente, o estos niños, por una suerte de imitación, pueden pasar a un trastorno voluntario. Y lo vemos casi constantemente. Actividad física de gran exigencia, ¿no? Y eso es como una escalera, va trayendo como una consecuencia trae a otra. El querer bajar de peso y querer tener musculatura, dejan de comer y empiezan a hacer ejercicio excesivo, se obsesionan. Entonces, ahora nosotros vemos que la anorexia generalmente se ve en niñas y adolescentes, pero estamos viendo ahora mucha población masculina. Generalmente se presenta en la pubertad
pero estamos viendo ya la presentación en niños. Presentación de sexo femenino, que tenga menarquia con un índice bajo, familia disfuncional y patrones culturales. Ese es uno de los factores importantes. Ahora, eso de familia disfuncional también hay que verlo entre comillas. En la experiencia que tenemos, hemos tenido pacientes con familias funcionales y que han tenido anorexia o bulimia los integrantes de la familia, ¿no es cierto? ¿Ustedes tienen hermanos menores? Si tienen hermanos menores y tienen celular, les aconsejo de que estén moscas mirando lo que están viendo esos niños en el celular. Porque muchos de esos factores, así sea una familia funcional, a veces los padres confiamos mucho en nuestros hijos y dejamos que los niños vean lo que sea en estas redes sociales, fundamentalmente en Instagram. Entonces, evaluando los pacientes que están inmersos en estos problemas, hemos encontrado páginas en Instagram de niñas que crean páginas en derecho de no comer, ¿no? Inclusive hay páginas, vieron la noticia el año pasado, una niña en Corea que se suicidó, o China creo que fue, porque simplemente la criticaron por el peso que tenía. ¿No? Salió a la televisión y fue una noticia, no sé si se enteraron eso. Entonces, para que vean cómo un niño o una niña de una familia aparentemente funcional puede ser presa a todos estos problemas que traen las redes sociales. Y los trastornos de la conducta alimentaria están relacionados directamente, ahora en este momento, con las redes sociales. Ustedes, si tienen hermanos menores, o ustedes mismos, también tienen que tener un toque en estas redes sociales. Luego tenemos los factores de mantenimiento. Ya cuando un paciente tiene la enfermedad, si la encontramos en estado de remisión, es bien difícil de sacarlos. Crisis familiar por causa de la enfermedad o no de la enfermedad. Cuando vemos que una familia se adentra al problema, ese niño va a salir más rápidamente. Pero si la familia es disfuncional y no hay un carácter de ayuda, vamos a ver que se van a demorar o a veces no van a salir. Hace cuestión de 3 años, tuvimos una paciente, que era una paciente nuestra con anorexia, que mejoró, bastante mejoró. Ya pasó la mayoría de edad y luego nos enteramos que la niña o la adulta se había suicidado a los 20 y tantos años de edad. Quiere decir que esto tiene que seguir constantemente porque pueden haber recaídas. Y eso depende mucho del compromiso de la familia. Interacción social anómala, que forman grupos, por ejemplo, en estas redes sociales, forman grupos patológicos, anómalos. Estos niños o estos jóvenes que forman estas redes sociales, los más conocidos, ¿no? Estos que se pintan de morado, ¿cómo se llama? Los Entonces tenemos muchos de estos pacientes que forman parte de esa cultura. Entre comillas cultura, ¿no? Debería esta patología psicosocial, porque muchos de nuestros pacientes forman parte de esos grupos. Hay otros grupos también, no solamente los centros, hay otros grupos que tienen esto, no solamente tienen esta patología anorexia, sino también están inmersos a drogas. Por ejemplo, la bulimia está bien relacionado a la ingesta de drogas. Y así hay varias. Pensamientos erróneos, anómalos y etc. ¿Cuáles son los marcadores tempranos biológicos en personas con alimentaria? Pérdida de peso de origen desconocido. Quiere decir que estos niños no se les encuentra una causa orgánica. No tienen ninguna enfermedad. Detención del crecimiento anormal. Están creciendo normalmente y dejan de crecer. Amenorrea inexplicable, empiezan a tener amenorrea. Hipercolesterolemia, hipercarbonetemia, es una de las cosas que vemos estos jóvenes, o estas jóvenes, que aparentemente están pálidas,
También hay hipertensión, hipercarbonismo, complicaciones del ejercicio excesivo, por ejemplo, se desmayan en una actividad física, y pertenecientes al ritmo de ballet, ¿no? Por ejemplo, antiguamente se hablaba mucho de la bailarina de ballet, ¿no? Atletas, modelos, ¿no? Por ejemplo, las maratonistas o atletas de alta competencia que cuidan mucho el peso, entonces restringe su alimentación, ¿no? O personas que tengan osteoporosis en personas sumamente jóvenes, ¿no? También hay que sospechar que estos son marcadores tempranos biológicos de los trastornos alimentarios. O sea, que es un modelo multifactorial, ¿no? Hay factores que van a predisponer, que pueden ser factores individuales, familiares o culturales. Hay factores precipitantes, como habíamos dicho, insatisfacción con el peso y la imagen corporal. Eso es importante, porque estos pacientes pierden la imagen corporal. Restricciones dietéticas, incrementa el sentimiento de autoestima y autocontrol. No pueden tener un autocontrol. Y hay factores que lo van a perpetuar, como son los síntomas de emaciación y reacciones con los demás, ¿no? Era una especie de negación. Y eso haría que el problema se perpetúe. Y eso es muy complicado porque hemos tenido pacientes que hemos tenido que hospitalizarlos, inclusive ponerles sonda para poder alimentarlos. Y muchos de estas pacientes se sacaban el sonda. Entonces, volvemos a repetir, verdad es como con un estético vigente. Acuérdense que en los años 50, 60, la estética o el signo de belleza no era ser delgado, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿quiénes son vulnerables a este fenómeno? Son los niños y son los mensajes que reciben de la sociedad. Por ejemplo, los programas de televisión. Ustedes ven, hay un programa en el cable que se llama Kilos Mortales, ¿no? Entonces, son gente que también tiene problemas de imagen corporal, pero sin embargo siguen comiendo. Entonces, ellos han perdido totalmente lo que es la autoestima. Digamos, este es el otro extremo. Entonces empieza la preocupación por el peso, la necesidad de hacer un régimen, y esta distorsión de la imagen corporal le va a dar un trastorno de la alimentación. Fíjense que es una imagen típica, esta es una anoréxica, y fíjense cómo se ve al espejo. Es un típico, nosotros le decimos, bueno, no se puede más, voy a tratar de hablar más fuerte. Nosotros le decimos a las pacientes que se miren al espejo y que se hagan su imagen corporal con las manos. Y se empiezan a hacer así y de pronto amplían las manos, ¿no? Y se están mirando al espejo. ¿Eso qué significa? Que han perdido su imagen corporal, ¿no? Entonces, de ahí es que sabemos que este es un trastorno de la percepción, es un trastorno psiquiátrico, ¿no? Entonces, hay una vulnerabilidad biológica que va a predisponer psicológicamente, tiene que haber una influencia familiar, y esta influencia familiar está relacionada con el entorno social, los modelos sociales y culturales, ¿no? Estos cambios de personalidad lo que van a generar es una pérdida ponderal porque la dieta es restrictiva. Esto puede producir malnutrición, y la malnutrición más estas restricciones pueden producir alteraciones mentales. Estas alteraciones mentales que van a hacer, o estos trastornos psicológicos, van a hacer que estas personas, cuando uno les hable, a veces no entienden lo que uno les está diciendo, ¿no? Y es una patología donde tenemos que trabajar de forma multidisciplinaria, ¿no? No solamente lo ve el endocrinólogo, se lo ve el psiquiatra, lo ve el gastroenterólogo, la psicóloga, la nutricionista, la asistenta social, en general todo, ¿no? Entonces hablemos de la anorexia nerviosa. Actualmente se intenta hallar una base genética modificada por factores ambientales, ¿no? Es un síndrome psiquiátrico multifactorial que se manifiesta por la pérdida de peso voluntaria que condiciona una serie de alteraciones horarias, ¿no? Al comienzo es voluntario, porque el paciente decide no comer,
pero después se va haciendo una especie de, digamos, de trastorno que hace que el paciente involuntariamente ya no coma, ¿no? Algo que se convirtió en voluntario, ¿no? La causa inmediata es el intenso miedo a ganar peso a pesar de encontrarse en un peso normal. Eso es una de las cosas, de los primeros síntomas. La niña o el niño está con un peso normal, pero ellos tienen miedo de engordar, ¿no? Y si la incidencia es superior en mujeres, especialmente en la edad pre o pubertad, ¿no? Características típicas de la personalidad de individuos incluyen perfeccionistas, son muy perfeccionistas. Muchas de las pacientes que tengo son primeros puestos, ¿no? Generalmente las mujeres. El varón no. Las mujeres son bien perfeccionistas, quieren todo a lo máximo, no entiende, ellos no tienen lo que es, o es blanco o es negro, no tienen intermedios, ¿no? O tú eres malo o tú eres bueno, tú no eres buena gente, o tú eres excelente o eres lo peor. Entonces, ellos viven de esa manera. Entonces manejar ese aspecto es bien complicado, pero se mejora. Con el tratamiento multidisciplinario empiezan a mejorar eso, ¿no? Por ahí alguien escuché que dijeron, están hablando de mi enamorada, creo. ¿No? No. Las mujeres también tienen por ahí, no tanto, pero a veces uno no las entiende, ¿no? Bueno, las condiciones psiquiátricas como había son más comunes, ¿no? Pero tiene que haber un desencadenante, ¿no? Tiene que haber algo. O sea, una niña no va a ser anoréxica de la nada. Está haciendo una vida feliz, de pronto empieza a tener todo este problema. Siempre hay un desencadenante. Y ese desencadenante generalmente es la depresión. Ahora muchos de los papás, pero si nosotros le damos todo, tenemos todas las comunidades, están en buen colegio, tenemos una buena relación familiar, ¿por qué se ha puesto triste? O mi hijo. Mucho tiene que ver la personalidad del niño o la niña desde que fueron niños. Cómo nos formamos desde niños y cómo afianzamos la personalidad del niño desde que son pequeños para poder resolver situaciones adversas. Por ejemplo, tenemos muchas mamás que hasta los 5 años no le dejan mover ni un dedo a los niños. Todo le hacen. Cuando son varoncitos, fundamentalmente, la mamá. O el papá cuando son mujercitas. No tiene ni su cama. No, la que tienda la cama la empleada o la mamá. Mi hija no tiene por qué vender la cama. Entonces, hay ciertas cosas en las cuales los jóvenes van experimentando conforme van avanzando en la escolaridad. Cuando entran a la secundaria, tienen que ser más independientes y se dan cuenta que no lo son. Y cuando empieza la competitividad de otros jóvenes, empiezan a ganar más terreno y empiezan a tener conflictos. ¿Por qué yo no lo hago? ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué no puedo ganar? ¿Por qué no puedo hacer esto? Y empiezan a verse, de repente yo soy así, soy asá, de repente tengo por tener más peso es que no me adentro al grupo, y empiezan los problemas. Entonces, para que vean la importancia de la formación de un ser humano, se forman los 5 primeros años. La personalidad definida de un ser humano, ¿a qué edad creen que ya está definida una personalidad? Por ahí escuchan. 18 años por ahí escuchan. ¿Quién da más, quién da menos? Es 21 años. ¿No? A los 21 años, generalmente ya tenemos todo lo que aprendimos o no aprendimos, todos nuestros hábitos, o los buenos o los malos hábitos, que no lo hayamos corregido hasta los 21 años, es difícil, ya ahí nos quedamos para siempre. O el micro no funciona, nuestro. Es un micro de la alianza. Funciona. Se va, se viene, no se escucha bien. Ya, entonces, una de ellas es la depresión, ¿no? O las mismas trastornos de ansiedad. Un trastorno de ansiedad que es muy típico en el ser humano son las crisis de pánico.
Todos en algún momento de nuestras vidas hemos hecho crisis de pánico, es más, a veces la seguimos haciendo. Pero nuestro cerebro, hasta los 21 años, tiene mecanismos de defensa, que lo tenemos que haber aprendido. ¿Y quién nos enseña esos mecanismos de defensa? Tu familia, tu entorno, tus padres directamente. Si nosotros no hemos tenido esos mecanismos, estos crisis de pánico se pueden perpetuar. Y hay gente que se acostumbra a vivir con su crisis de pánico. Sabe que no le va a pasar nada, simplemente hay técnicas que hacen que lo toleren, ¿no? ¿Cuándo empezamos a tener crisis de pánico, por ejemplo, ustedes? Cuando van a dar examen, ¿no? Cuando se les empieza a ver la barriga, quieren ir al baño, esos son síntomas adrenérgicos, ¿no? Precisamente la crisis de pánico responde a una respuesta, a una mala respuesta a nuestra adrenergia que hacemos por cualquier estrés. Ahora sí. Ahora sí, de nuevo. Ahora, ¿se escucha o no? Si no se escucha, ¿qué le hacemos? No, no. Bueno, aquí está. Muy bien. Entonces, muchos de estos niños o niñas, cuando empiezan a tener su crisis de ansiedad por algún problema, empiezan a hacer crisis de pánico. Entonces, hay que enseñarles cómo salir de la crisis de pánico. Porque muchos de nuestros pacientes con anorexia empezaron así, crisis de ansiedad, le dicen a uno. Entonces, cuando ya se empiezan a mejorar, con psicoterapia, etc., pueden salir y salen. El problema es cuando no reciben ayuda. Se perpetúa, pueden pasar muchos otros trastornos como es la anorexia, ¿no? Entonces, dentro de la etiopatogenia está trastornos genéticos, psicológicos, sociales, culturales, nutricionales, neuroquímicos y hormonales. Fíjense que no es solo un factor netamente orgánico, sino intervienen muchos factores. Hay situaciones que lo van a predisponer, van a desencadenar y van a mantener esta alteración, ¿no? Entre los factores predisponentes están los estudios de epidemia familiar, de concordancia general, ¿no? Se ha visto en familias con un desequilibrio de neurotransmisores, ¿no? Se ha visto, existe un aumento de trastornos alimentarios infantiles en pacientes anoréxicos, ¿no? Entre los factores ambientales están los factores patrones dietéticos, ¿no? Imagínense una familia que está acostumbrada a comer moderadamente, a una situación cambia de cultura, empiezan a comer mucho más o mucho menos. Eso puede generar un trastorno de conducta alimentaria. La influencia de los medios de comunicación, la influencia de la industria alimentaria, como ustedes saben, lo que vemos en la televisión, no es nada sano, ¿no? ¿Qué programa o qué comercial usted cree que fomente la salud? Bueno, todo es todo el entorno, ¿no? Es más, ahorita esos de Kentucky, cuando nos hacen ver que se alimentan ricos, saludable, o las gaseosas, ¿no? Los ricos licores, porque algunos se sienten muy perjudicados, pero también tienen una connotación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos? Actualmente los criterios que se siguen son los de la Academia Americana de Psiquiatría, la DSM-4, que se hizo en 1994, uno elaborado por la OMS en 1992, que se llama el CIE-10. Entonces, dar importancia al diagnóstico precoz, el diagnóstico de sospecha, debe evaluar todos aquellos pacientes prepuberos o adolescentes, especialmente el sexo femenino, que presentan alguna de las siguientes características, ¿no? Recuerda la DSM-4 para tener una fija. La anorexia se caracteriza por el rechazo de tener un peso corporal igual por encima del valor mínimo normal, considerada para la edad y la talla, ¿no?
pero el peso por debajo del 87% del esperado. Ni intenso ganar peso, por ejemplo, ni intenso ganar peso o convertirse en un obeso, alteración de la percepción del peso o silueta corporal que hemos venido hablando. En las mujeres postpuberales, presencia de amenorrea, ¿no? Ausencia al menos de 3 ciclos menstruales consecutivos o presencia de la menstruación únicamente con tratamiento hormonal. Esto va a ir a la web, ¿no? O sea que lo van a tener la exposición, ¿no? Nosotros tenemos dos tipos de anorexia: el tipo restrictivo, el tipo compulsivo purgativo, que nos puede hacer confundir con la bulimia. El tipo restrictivo estos pacientes tienen mucho tiempo sin comer nada, ¿no? Se restringe totalmente. En cambio, el compulsivo purgativo, durante el episodio de la anorexia, el individuo recorre regularmente a lo que ha comido, a tratar de expulsarlo a través de primero atracones, luego provocarse vómito, ¿no? Y eso es semejante a la bulimia. Por eso dice, detrás de un bulímico debe haber habido un anorexia, ¿no? Estos son los criterios del CIE-10, que es prácticamente lo mismo. Siempre la distorsión de la imagen corporal es uno de los factores, de las pistas más importantes, ¿no? Y es característico cuando ustedes llegan a la consulta, el paciente llega a la consulta y cuando usted le pregunta ¿cómo te ves tú? Yo estoy gorda, tengo mucho peso. O a veces no te dicen nada. Muchos de los pacientes no hablan, ¿no? Luego puede haber trastornos endocrinológicos generalizados que afectan el hipotálamo y hipófisis gonadal. Eso puede hacer que puedan tener amenorrea, ¿no? Los hábitos alimentarios en anorexia nerviosa, ¿qué vienen a ser? Los hábitos alimentarios anómalos que se desarrollan durante el proceso de la anorexia. O sea, ¿qué características nos van a dar estos pacientes cuando ya tienen la enfermedad? Y uno les va haciendo las preguntas, ¿no? Normalmente, antiguamente cuando dictaba este curso, lo dictaba como ustedes habían pasado las prácticas. Entonces, ahora cuando hagan sus prácticas conmigo, a lo que le toca, yo les dejo muchos ejercicios de casos clínicos y siempre les dejo uno de estos, ¿no? Así que recuérdense este dato, ¿no? Por ejemplo, manipulación de alimentos, el rechazo selectivo de algunos alimentos, ¿no? Se vuelven sumamente selectivos. ¿Qué comen, qué no comen? Separan la comida, manipulan los alimentos y una de las preguntas importantísimas es, a veces no le preguntamos, la mamá te dice que encontró comida escondida, ya sea en la parte del cuarto, debajo de la cama, en la mochila, encuentran a veces el almuerzo enterito debajo de la cama, ¿no? Es una de las cosas importantes, ¿no? Otra cosa es que empiezan a desmenuzar la comida, ¿no? A separar hasta ahí un pelito, ahí hay algo que está molestando, lo separan, ¿no? Desarrollan actitudes obsesivas compulsivas respecto a la comida, tienen rituales, toman mucha agua. El tomar mucha agua es otomanía. Oto en latín es agua. Entonces toman mucha agua, ¿verdad? Ustedes van a ver estas niñas que entran a la consulta, estos niños con su botella de agua, ¿no? Tomando agua. Durante las comidas no se sientan, se levantan, se paran, están en movimiento, no están quietos, ¿no? Prolongan mucho el tiempo de comida, ¿no? Alteración del horario de la comida hacia el sueño, interés excesivo por los temas culinarios, ¿no? O sea, ellos se fijan en lo que comen los demás y empiezan a contar las calorías. ¿Saben cuántas calorías tiene un arroz? Entonces, todo eso, ¿no? O sea, se vuelven así súper meticulosos. Y excesiva atención a la ingesta del resto de la familia, ¿no?
Dice, tú estás comiendo mucho, dice, al hermano, al papá, a la mamá. Y entonces eso genera una especie de falta de equilibrio en el momento de comer cuando esta persona empieza a tener estos problemas. Criterio diagnóstico para análisis nervioso según la DSM-4 y los cambios propuestos por la DSM-5. Todo es casi lo mismo. Esta pregunta clave, ¿eh? Por ejemplo, rechazo mantener el peso corporal, restricción de consumo energético relativo a los requerimientos. ¿Qué es lo que ha cambiado? Se ha eliminado el criterio de la menorrea. En la DSM-5 ya no se utiliza la menorrea, ¿no? Eso es lo más importante saber, ¿no? El cuadro clínico de la anorexia, ¿cuáles son los síntomas físicos? Sensibilidad al incremento del frío, son muy friolentos. Tiene síntomas gastrointestinales como constipación, sensación de plenitud, balonamiento, se sienten balonados, pueden tener mareos o pueden desmayarse inclusive, generalmente si forman parte de un grupo de riesgo, por ejemplo, los atletas o que hacen ballet, gimnasio, ¿no? ¿Quiénes van al gimnasio? ¿Todos? No tienen tiempo. Ustedes cuando vayan al gimnasio, vayan, por decir, 1 o 2 veces a la semana, y siempre encuentren a la misma persona, o van una vez a la semana, cada 15 días, y siempre encuentran a las mismas personas, esas personas quiere decir, para digamos, para la frecuencia que ustedes lo encuentren siempre, quiere decir que están yendo todos los días. Entonces, esos son los personajes de alto riesgo. O sea, uno va al gimnasio 2 o 3 veces por semana, máximo. Hay gente que va todos los días. Y si es mujer o adolescente, entonces ese es un personal de riesgo, ¿no? Amenorrea y bajo apetito sexual, infertilidad, bueno, esa persona más de edad, sueño interrumpido y escaso, ¿no? No duerme, esa es una de las características. También hay anomalías cardiovasculares, por ejemplo, trastornos o anormalidades en el encefalograma. Puede haber reducción de la masa ventricular, ¿no? Como hay restricción nutricional, pueden tener inclusive hasta prolapso de la vena uretral en casos ya extremos, ¿no? Anomalías gastrointestinales como retraso del vaciado gástrico, esofagitis, gastritis. Dilatación gástrica aguda es raro. ¿Dónde sería más común? En la bulimia, ¿no? Eso es lo que le caracteriza. Inclusive ha habido casos de rotura del esófago o del estómago por la ingesta excesiva. Alteraciones hematológicas, tenemos anemia, leucopenia, trombocitopenia, anomalías metabólicas, hipercolesterolemia es una de las cosas más comunes que vemos. Caroteno elevado, hipofosfatemia, deshidratación, disturbios electrolíticos pueden haber en casos extremos, ¿no? ¿Y cuáles son las anomalías endocrínicas más importantes? La amenorrea. Es una de ellas, aunque la DSM-5 no lo considera. Pero una de las manifestaciones cardinales de la anorexia es la amenorrea. Y tiene lógica, ¿por qué? Porque el peso crítico para un adolescente que está menstruando es 47 kilos. Cuando bajan de 47 kilos, hay una hormona que se llama leptina, que nos encarga de regula el metabolismo energético. Y las hormonas que tienen que ver con el proceso de la menstruación están directamente relacionados con el peso corporal, con la acción de estas hormonas, ¿no? Entonces la leptina puede actuar a ese nivel y pues, hacer que la menstruación se entre un proceso de amenorrea. ¿Y cuál sería el objetivo del cerebro de hacer que la mujer tenga amenorrea? ¿Por qué leen ustedes? Si empiezan a bajar de peso. ¿Cuál sería el objetivo del cerebro? Está bajando de peso. Ah, no me conviene que siga menstruando. Tengo que hacer que tenga amenorrea. No, ¿cuál sería el objetivo de que el cerebro indique que esta mujer tiene que hacer amenorrea?
tiene que dejar de menstruar. No lo escucho. El periodo de para mantener los niveles de Pero ¿cuál sería el objetivo fundamental? ¿No? ¿No? Que no salga gestando, pues. Porque si sale gestando, tiene más riesgo de muerte. Y eso se llama perpetuación de la especie. Es un mecanismo de defensa, ¿no? Ustedes han visto las maratonistas, son delgaditas, ¿no? Hace el periodo de amenorrea. No es que estén anoréxicas, simplemente por el excesivo ejercicio bajan de peso crítico. ¿No? Su menstruación cesa. Es para, como un beneficio para que no estén en riesgo de muerte, si sale gestando. Se dice que a partir de 47 kilos El peso crítico. ese peso crítico en general, por eso Mujeres. no, me refiero a mujeres, Sí. pero no en cualquier edad. Claro, en cualquier edad. El peso crítico, cuando ya una mujer empieza a menstruar, la mujer tiene un tejido adiposo que es importante para el embarazo. Cuando ese tejido adiposo disminuye, generalmente debajo de los 47 kilos, se activa ese sistema de alarma. Por eso se llama peso crítico. Hormonas tiroideas pueden alterarse, no necesariamente, y lo que sí hemos visto, alteraciones del crecimiento, ¿no? Una de las cosas que sí se ve es la densitometría ósea, que en algunos casos puede disminuir tanto que estos pacientes, generalmente son atletas, pueden tener fracturas, ¿no? ¿Qué examen de laboratorio hacemos en estos pacientes? En general todo, ¿no? Hacemos un examen general para ver el estado nutricional y vamos especificando de acuerdo a nuestra sospecha si ya está alterado nuestro sistema óseo, nuestro sistema endocrinológico, ¿no? Ya pedimos alguna tiroideas, etc. ¿Alguna pregunta hasta acá de anorexia? ¿Hay preguntas? Bueno, ahora hablemos de la bulimia. Fíjense esta imagen. Típico. También tiene una historia. La historia de la bulimia es un poquito más reciente, emergiendo con fuerza en las últimas décadas. No es una enfermedad nueva, lógicamente, pero como aceptación clínica es nueva, ¿no? La bulimia se caracteriza por un comportamiento digestivo incontrolado, dietas restrictivas, rechazo a ganar peso y conductas de fuga para controlar dicho peso. Tiene una historia también. En el primer diccionario médico en 1780, llamado Physical Dictionary de Lancashire, ahí ya estaba identificado algún concepto, ¿no? En 1943, el Diccionario Médico de Londres describe un cuadro denominado tribulimius, caracterizado por preocupación por la comida, ingesta voraces y periodos de ayuno. Para Roussel, en 1979, es el primer en descubrir y dar el nombre de bulimia nerviosa. Un concepto actual de bulimia no sería más que una variante ominosa de la anorexia, ¿no? Por eso siempre pensar que una bulímica primero fue anorexia. Más o menos hablan de un 40-60%, ¿no? Que no es tan bajo. La etiología es igual, hay factores genéticos, factores de receptores, serotoninérgicos, etc. Factores psicosociales, sociales, culturales, bioquímicos, hormonales. En general es todo un contexto, no podemos decir que es una sola causa. Estos son los criterios de acuerdo a la DSM-4, bulimia nerviosa de acuerdo a la DSM-5, perdón. Este es 4 y 5, ¿no? Presencia de atracones recurrentes,
Una atracón se caracteriza por ingesta de alimentos en un corto espacio de tiempo, por ejemplo, 2 horas, en cantidad superior a lo que la mayoría de las personas ingiere en un periodo de tiempo similar en las mismas circunstancias. El siguiente criterio es sensación de pérdida de control sobre la ingesta de alimentos, ejemplo, no poder parar de comer o no poder controlar el tipo o cantidad de comida que se está ingiriendo. La DSM-5 lo mantiene igual, conducta de compensatoria inapropiada de manera repetida con el fin de no ganar peso, como son provocación del vómito, uso excesivo de laxantes, diuréticos, enemas, que la DSM-5 también lo mantiene. ¿Cuál es la diferencia con la DSM-5? Es acá. En tipo 3 se caracteriza porque los atracones y las conductas compensatorias inapropiadas tienen lugar como promedio al menos 2 veces a la semana, durante un periodo de 2 meses. En cambio, la DSM-5 dice que tiene lugar como promedio al menos una vez a la semana durante 3 meses. O sea, basta una sola vez para ya catalogarlo como un límite, ¿no? Y autoevaluación exagerada influida por el peso y la silueta corporal, ¿no? Eso se mantiene igual en la DSM-5. La bulimia tiene una, digamos, vayamos a como en la anorexia existen 2 tipos, que es la restrictiva y la compulsiva. La restrictiva es una de las más severas. Dicho esto, hay pacientes que llegan a fallecer. Por ejemplo, una artista muy conocida, ahí ha habido varias, ¿no? Pero una de las que causó más revuelta en el mundo del rock antiguamente fue, en la época, ella falleció en los años 90, una cantante de un grupo, de una pareja de hermanos norteamericanos, no sé si ustedes se acuerdan, no creo, porque son muy chibolos, pero es los hermanos Carpenter, ¿no? A que les gusta el rock clásico, lo deben escuchar, porque hay música que ya no tiene tiempo. Por ejemplo, los Beatles, la música de los Beatles, no tiene tiempo. Mis hijas saben, son hinchas de los Beatles y tienen 13 años. Entonces, la música, hay cierta música que no tiene tiempo. Y muchas de las canciones de los Carpenter no tienen tiempo. La chica, ella murió con anorexia. Tenía una anorexia tipo restrictiva. En esa época dijeron que había muerto de leucemia. Había muerto una anorexia que no la pudo superar. Entonces, igual existe la bulimia multiimpulsiva, propuesto por Lacey y Evans en 1986. ¿No? Es una forma específica de bulimia caracterizada por una alta prevalencia de comportamientos impulsivos, ¿no? Generalmente abuso de drogas y alcohol, tentativa de suicidio, generalmente son las que se suicidan. Autolesiones son las que se producen autolesiones. Desinhibición sexual. Cleptomanía, ¿no? Cosa que no tienen anorexia. Entonces, roban. Pero no se han dado cuenta que han robado. Y generalmente tuvieron antecedentes de abuso sexual. Hay complicaciones o manifestaciones clínicas en el 40% de intento de suicidio, por ejemplo, en el aparato digestivo. Migración del esmalte dentario, muy característico. Estos pacientes ven ese diente y están erosionados por el vómito y el cubo gástrico de produce eso. Gingivitis, faringitis, hipertrofia parotídea, ¿no? Es una de las características también. La esofagitis, el síndrome de Mallory-Weiss, ¿se acuerdan qué era el síndrome de Mallory-Weiss? Cuando vomitan demasiado. Dilatación gástrica aguda, perforación gástrica por dilatación gástrica. Retorragia, pancreatitis aguda, ¿no? Por ingesta excesiva. Cardíacas a nivel de la válvula mitral. Intoxicación por abuso de diuréticos, laxantes. Esto hemos visto en emergencia. En la época que hacía guardias, teníamos estas adolescentes que llegaban, ¿no? Se habían intoxicado por sedantes, laxantes, diuréticos, ¿no? O eméticos, que los hacían vomitar. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Otros trastornos psiquiátricos, en general, para una bulímica, una anorexia, trastornos psiquiátricos, trastorno o tratamiento por ansiedad que puede causar tanto el incremento apetito como anorexia, ¿no?
fobias, trastornos obsesivos compulsivos, histeria conversiva, ¿no? Ustedes sabrán que falta poco para que vayan a hacer su internado. Cuando hagan medicina interna, van a llegar adolescentes o mujeres jóvenes, y ahora también en hombres, ¿no? Que nosotros lo veíamos en mujeres nada más, pero en hombres jóvenes también estamos viendo este problema. ¿Por qué? Porque el estrés y todo el trastorno de la salud mental en el mundo ha variado mucho, y eso ha hecho que en nuestro país, por ejemplo, existan postas donde ya existen psiquiatras y psicólogos. Son postas que tienen que ver con la salud mental. Entonces, eso es lo que van a ver: trastornos paranoides, melancolía, depresión, dismorfofobia, ¿no? Efecto físico, trastorno digestivo, psicosis monosintomática, trastorno de control de impulso, etc. Miren la cantidad de trastornos psiquiátricos que pueden tener. Pero también puede estar asociado a trastornos orgánicos, ¿no? Hay que hacer ese trastorno o diagnóstico diferencial. Tumores cerebrales. Hay tumores cerebrales que te cambian el comportamiento. ¿Dónde están ubicados esos tumores? ¿Ahora? Frontal, ¿no? Cuando hay un tumor frontal, también llamado síndrome prefrontal, cambia la actitud de esa persona. Son pacientes que les empieza a penando, ¿no? Hipopilotarismo, bueno, otros trastornos orgánicos como la diabetes, acalasia, enfermedad celíaca, hipertiroidismo, enfermedades. Hay que hacer un buen diagnóstico diferencial. Diferencias entre anorexia y bulimia. Fíjate, Alexander. Uso de laxantes, bulimia 46.7%. Consumo de alcohol es más frecuente en la bulimia. Otras adicciones es más frecuente en la bulimia. Robos, fíjense, 11.7%. Cero anorexia. O sea, ya sabemos que con eso no hay anorexia. Todos son bulímicos. De nadie es su papá familiar congresista, ¿no? Tentativa de suicidio, fíjense, el alto y la bulimia, ¿no? Aislamiento social más es en la anorexia. Relaciones sexuales excesivas es más en la bulimia, ¿no? Y ninguna relación sexual es más en las anorexias o anorexia. Criterio diagnóstico propuesto para bulimia multiimpulsiva. Mira, estos serie de casos, estos son multicéntricos, de acuerdo a los trabajos. Fíjense, todos se producen autolesiones en todas las series, ¿no? Y promiscuidad social en esta serie de acá. Pero todos tienen una característica, todos roban. Y esa es la característica, hay que tener mucho cuidado en estos pacientes. Este es un estudio epidemiológico en Lima Metropolitana en 2002. Conductas bulímicas y problemas alimentarios, ¿eh? Alto. Y en provincias también, 2003. Tenemos trastorno de conducta alimentaria también, no solamente en las urbes, sino también en provincias, ¿no? Edad de comienzo, fíjense, en 1987 el pico de anorexia era 17 años, bulimia 19 años. 1994 anorexia bajó 14 años, bulimia bajó 16 años. A partir del 2003 en adelante, anorexia 10 años, bulimia 12 años. ¿Cómo ha disminuido? Y eso lo retiramos en la consulta. A ver, a niñas o niños de menor edad con esos problemas. Tratamiento es nutricional en la anorexia y la bulimia, ¿no? Hay que tratar. El tratamiento es paulatino, es constante y es multidisciplinario. El endocrinólogo y la nutricionista van de la mano con el gastroenterólogo, ¿no? Porque el gastroenterólogo va a ver todos los problemas que ha acarreado el no comer. En la bulímica, el comer mucho, ¿no? La gastritis, la gastritis erosiva, etc., ¿no? Lo importante es restablecer el estado nutricional, ¿no? Recuperar el peso perdido, adecuar el peso para la talla y evitar las recaídas, ¿no?
La bulimia, dada la frecuencia de las complicaciones médicas y nutricionales, siempre la evaluación clínica tiene que ser completa y esta debería ser el primer paso, ¿no? Luego la psicoterapia individual y grupal. Eso es importante. Cuando hay tratamiento individual y grupal a la vez, como que aceptan mejor y se dan cuenta que ellos no son los únicos del problema, sino que es un problema general, ¿no? El tratamiento nutricional evaluará identificar los déficits nutricionales, lograr que el paciente acepte el tratamiento, plan dietético, primo aumento debería ser entre 200 a 500 gramos por semana, o sea, no tiene que empezar a comer mucho, es gradual, tiene que dosificar y dar por horas, ¿no? Hasta que la capacidad gástrica de las anoréxicas empiece a aumentar poco a poco. ¿Ah? Entonces, una evaluación y diagnóstico, una renutrición, si esto no va, hay que hospitalizar al paciente. Los talleres grupales pueden ser para padres, para pacientes, donde vamos a sensibilizar, psicoeducar, reestructurar cognitivas y habilidades sociales. Una de las cosas que han perdido estos pacientes, fundamentalmente los anoréxicos, es pérdida de la inteligencia social. ¿Cuál es la inteligencia social? Es la de poder relacionarnos con nuestro entorno. Por ejemplo, el simple hecho de que un niño pueda ir a comprar en la esquina forma parte de la inteligencia social. Hay niños que no van ni a la esquina. Dios mío, no van. Los papás no quieren llevarlo con tantos problemas que hay ahora. Entonces estamos perdiendo esa parte. Y todo esto se debe hacer en terapia de pareja con los padres, terapias individuales y terapias familiares y hacer un seguimiento, ¿no? Finalmente, esto lo va a estar en su diapositiva que se le va a dar, cómo debemos de hacer un algoritmo tanto para prevenir o cómo caracterizar el tratamiento de una manera de que los niños en la etapa más precoces puedan salir y superar estos temas. Tanto la vulnerabilidad como la vulnerabilidad. ¿De qué es esta pintura? ¿En qué año hizo Botero estas pinturas? En los años 60. Tenía una bola mágica para darse cuenta que el problema de obesidad iba a ser tan importante después de casi 50 años. Bueno, eso es todo. ¿Una pregunta? Gracias. Estaba